el por qué no poder aprovechar toda esta radiación solar, ¿sí?, para darle una aplicación. Bueno, entonces, para tener en contexto lo que nos llega, ¿sí?, de radiación visible a la superficie terrestre, y bueno, aquí está un mapa, ¿sí?, en función de la intensidad de radiación, en este caso visible, y donde podemos ver que al menos en gran parte de nuestro territorio nacional nos llega una gran cantidad de luz visible, ¿sí?, que corresponde básicamente a longitudes de onda entre 380 y 750 nanómetros. Para tener una idea, ¿sí?, en términos de energía, ¿sí?, está entre 1.6 y 3.1 electronvolts. Del mismo modo, se muestra un mapa, ¿sí?, donde podemos también observar la cantidad de radiación ultravioleta que nos llega, ¿sí? En este caso, también vemos que tenemos una gran contribución de radiación ultravioleta, a pesar de que es, como les comentaba al inicio, es una pequeña cantidad, pero suficiente la que nos llega a nuestro territorio nacional. Ahora bien, la radiación ultravioleta, ¿sí?, está entre los 10 nanómetros y los 400 nanómetros. Y esta la podemos clasificar en 3 tipos: A, B y C. Y la que principalmente nos llega a la superficie, o el 99%, podemos llamarlo así, de la que nos llega de radiación UV a la superficie terrestre, es de tipo A, que en términos otra vez de energía está en 3.1 a 3.9 electronvolts. Esa es la principal razón por la cual la radiación UV, ¿sí?, es dañina para nuestra piel por la cantidad o la energía que contienen esos fotones, y que básicamente pues, pueden dañar nuestra piel. Ahora bien, por otra parte, me gustaría comentarles sobre algunos aspectos que tienen que ver con la contaminación ambiental, ¿sí? Y principalmente es la contaminación del agua, la contaminación del suelo y el aire, ¿sí? Y eso nos hace pensar en buscar alternativas sobre qué debemos hacer, ¿sí?, para tratar de mantener a nuestro planeta en las mejores condiciones. Bueno, básicamente y en particular el agua, ¿sí?, al menos hemos identificado 4 tipos de factores que contribuyen a esa contaminación del agua, que tiene que ver con el sector industrial, la actividad humana muy importante, el sector agropecuario, ¿sí?, y también hay contaminación de manera natural, ¿vale? Entonces, otra vez nos tenemos que poner a pensar por qué es importante cuidar el agua. Bueno, en contexto, gran parte del agua que tenemos en nuestro planeta, solamente el 2.5% corresponde a agua dulce. De ese 2.5% de agua dulce, solamente está disponible para consumo humano y el ecosistema el 1%. El resto está distribuido entre glaciares y aguas subterráneas. Y de ese 1%, ¿sí?, solamente el 14.4% es para abastecimiento público. El resto generalmente es de uso industrial, ¿sí? Entonces, esa es la importancia por la cual debemos de tener conciencia de cuidar el agua, y en su caso, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que seguir, ¿sí?, para poder descontaminarla o tratarla, que es el punto principal? Bueno, entonces, el agua básicamente es una fuente de vida, ¿sí?, porque a partir de ella todos estamos aquí, ¿sí? Pero no solamente eso, también es una fuente de energía. Y aquí me voy a pasar al otro aspecto también que quiero ligar, que tiene que ver con la generación de energías renovables, ¿sí?
Bueno, el agua la utilizamos también para generar este tipo de energías y en general son para producir electricidad este tipo de fuentes de energía renovable, ¿sí? Y a partir de ellas también se puede producir algo que hasta hace algunos años, ¿sí?, se tenía como almacenado, guardado, ¿sí?, pero que se ha visto que es una fuente potencial para la energía del futuro, que es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, el hidrógeno generalmente, o al menos se puede producir de diferentes formas, ¿sí?, incluso a partir de las energías renovables, y lo podemos considerar básicamente como una fuente de energía limpia y sustentable, viniendo principalmente de este tipo de fuentes. Ahora bien, también podemos generar hidrógeno, ¿sí?, utilizando otros métodos. Bueno, nada más para que tengan en contexto, si pensamos que poder utilizar el hidrógeno como una fuente de energía, ¿sí?, este es 3 veces más energético, ¿sí?, que, por ejemplo, la gasolina o incluso el gas natural, ¿vale? Su impacto ambiental, ¿sí?, o las emisiones que este tiene cuando se transforma, pues básicamente es vapor de agua. Bueno, entonces, conjuntando estos 3 aspectos, que es el sol, ¿sí?, el agua y la energía a través de la generación de hidrógeno, ¿sí?, voy a abordar este tema que le vamos a llamar fotocatálisis heterogénea, porque a través de la fotocatálisis heterogénea utilizamos o diseñamos materiales semiconductores que son fotosensibles a la luz, ¿sí?, a la luz solar, y los podemos utilizar para muchas cosas, pero principalmente para el objetivo de esta plática es para la descontaminación de agua por compuestos orgánicos, ¿sí?, principalmente colorantes y medicamentos. Hay que hacer énfasis. El agua tiene muchos contaminantes, elementos pesados y, bueno, todo este rollo. Pero, de alguna manera, ¿sí?, los compuestos orgánicos son persistentes, ¿sí?, en bajas concentraciones, en partes por millón. Por lo tanto, los tratamientos tradicionales no logran descontaminarlos, ¿sí? Incluso hasta hace algunos años se dieron cuenta, ¿sí?, que los medicamentos también se incluían dentro de este tipo de contaminantes orgánicos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es la fotocatálisis heterogénea? Básicamente, incluye un semiconductor, ¿sí?, que es fotosensible a la luz solar, ¿sí?, en medio aquoso. ¿Y cómo funciona? Bueno, si consideramos que lo queremos para producir hidrógeno, pues básicamente un semiconductor, o de la definición de un semiconductor, este tiene una banda de valencia y una banda de conducción. Y en medio, pues no hay estados permitidos, ¿vale? Cuando llega la luz o incide sobre él, básicamente lo que estamos haciendo es excitar electrones desde la banda de valencia hasta la banda de conducción, ¿sí? Esta generación de pares electrón hueco, ¿sí?, son los que llevan a cabo las reacciones óxido-reducción. En este caso, los huecos oxidan la molécula de agua para producir estos protones de hidrógeno, mientras que los electrones los reducen para producir hidrógeno molecular. Para el caso, básicamente, del tratamiento de aguas contaminadas por compuestos orgánicos, es un fenómeno similar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Igual, incidimos luz, ¿sí?, sobre el semiconductor. Todo esto es en medio aquoso, ¿sí? Se excitan los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, pero en este caso estamos interesados básicamente en producir este tipo de especies, estos radicales hidroxilo, que son altamente energéticos para poder descomponer, ¿sí?, las moléculas orgánicas, ya sean radicales hidroxilo o estos radicales superóxido, que también de manera indirecta pueden llegar a producir los radicales hidroxilo, ¿vale? Y en general, ¿sí?,
poder convertir esas moléculas orgánicas contaminantes en otro tipo de compuestos o de moléculas no contaminantes para el consumo humano. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores que podrían alterar o intervenir o limitar este fenómeno? Bueno, pensando solamente en el semiconductor, ¿sí? Cuando se excitan los portadores de carga, ¿sí? Electrón hueco, lo que pensaríamos serían cuatro casos. Primero, el caso A, donde el electrón logra atravesar todo el sólido para llegar a la superficie, que es donde reacciona realmente con el líquido o el contaminante, ¿sí? Y en su caso, si logró llegar, puede pasar que se recombine, ¿sí? Entonces, eso es malo para este proceso de fotocatálisis heterogénea, ¿sí? Lo que no queremos es la recombinación de los portadores de carga, ¿sí? Porque lo que queremos, me voy a regresar, lo que queremos es producir estas especies o estos portadores que puedan de manera independiente producir estas especies, ¿vale? Entonces, en este caso A, el electrón atravesó todo el bulto, la libró, ¿sí? Pero al final, pues no llegó. ¿Por qué? Porque se recombinó con otro hueco que también llegó a la superficie, ¿sale? En el caso B, este cuate no llegó. O sea, el electrón se recombinó en el bulto, ¿sí? Del semiconductor. Y el caso que sí queremos es que tanto el electrón como el hueco lleguen a la superficie para poder llevar a cabo las reacciones, en este caso de óxido y de reducción, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo podemos saber, ¿sí?, que estamos generando portadores de carga y que no se están recombinando? Eso es bien importante para este tema de la fotocatálisis heterogénea, ¿sí? O sea, ¿cómo saber que nuestro material o nuestro semiconductor que estamos diseñando es fotosensible? Bueno, a través de una técnica que se llama espectroscopía de fluorescencia, ¿sí? Y otra que le podemos llamar a través de técnicas de electroquímica y básicamente las curvas de fotocorriente. Las vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que debe tener el semiconductor que voy a utilizar para fotocatálisis, tanto para hidrógeno como para la degradación de contaminantes? Pues algo bien sencillo, aparentemente difícil cuando se empieza a trabajar en el laboratorio, que es básicamente las bandas de valencia o la banda de valencia y de conducción del semiconductor para el caso de degradación de contaminantes orgánicos, que son las líneas verdes, ¿sí?, deben de tener los potenciales necesarios. En este caso son estos, los radicales hidroxilo y los superóxidos, ¿sí?, para poder descomponer las moléculas orgánicas. Vuelvo a repetir, las bandas de valencia y de conducción deben estar por encima y por debajo de estos potenciales. Eso nos asegura de alguna manera que al menos estamos, ¿sí?, por encima de esos potenciales que se necesitan para poder convertir, ¿sí?, esas moléculas orgánicas a especies no contaminantes. Para el caso del hidrógeno, ¿sí?, para el caso del hidrógeno es algo similar. Necesitamos estar por encima, ¿sí?, de estos potenciales, potencial cero, que es para producir estas especies, protones de hidrógeno, y en este caso, para oxidar la molécula de agua, que es 1.23 electronvolts, ¿sí? Y esto, o al menos con estos dos, también aseguramos que estamos separando la molécula de agua para producir tanto oxígeno, en este caso, como hidrógeno, ¿vale? Entonces, es bien importante tener en cuenta esta grafiquita, ¿sí?, ya sea
en función de un electrodo o en función de la energía con respecto al vacío, para poder tomar en cuenta el diseño de nuestros fotocatalizadores, ya sea de manera individual o de manera conjunta. Y ahorita voy a explicar un poquito más a qué me refiero de manera conjunta, porque también podemos jugar con el diseño a lo mejor de, tengo este semiconductor y a lo mejor lo uno con este otro, ¿sí? Para que tenga esas dos propiedades de óxido-reducción, ¿sale? Bueno, ¿cuál es también un parámetro fundamental? Bueno, que la energía que le voy a incidir al semiconductor, ¿sí?, sea mayor que el ancho de banda prohibida de este, ¿no? Porque si es menor, pues los electrones no van a alcanzar la banda de conducción, ¿sí? Bueno, básicamente el tema de la ciencia de materiales es un tema multidisciplinario, ¿sí? Y eso también me gustaría hablarlo, ¿sí? Porque incluye energía, sustentabilidad ambiental, medicina, la industria aeroespacial, la metalurgia, ¿sí?, la micro y nanotecnología, biotecnología e ingeniería, ¿sí? Y todo eso está englobado en la pirámide, ¿sí?, de la ciencia de materiales, donde como parte fundamental, ¿sí?, es la caracterización, ¿sí? Con la caracterización nosotros podemos saber qué aspectos puede tener en cuanto a estructura, en cuanto a propiedades, en cuanto a rendimiento, incluso en cuanto a procesamiento de estos, ¿vale? Por lo tanto, no se nos debe olvidar, ¿sí?, el concepto fundamental de esta pirámide de la ciencia de los materiales, ¿vale? Porque todos estos vértices están íntimamente relacionados. Obviamente, nosotros participamos en alguna de estas características, ¿sí? Bueno, ahora bien, el estudio de los nanomateriales, pues es muy amplio, ¿sí? Realmente, cuando nosotros proponemos o estudiamos un tema, como les digo, realmente estamos estudiando una pequeña parte de todo ese mundo que involucra, ¿sí? Y podemos diseñar, ¿sí?, materiales nanoestructurados en función de su complejidad. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a las dimensiones a las cuales se puede presentar, ya sea como una esfera, ya sea como una hojita, por ejemplo, como una lámina, o como unos nanorods, o como una malla, ¿sale? Entonces, cada uno de estos, ¿sí?, de estos materiales, básicamente tiene unas propiedades específicas, ¿sí? Y por lo tanto, esas propiedades específicas definen su aplicación, ¿sí? Puede ser para medicina, puede ser para electrónica flexible, y bueno, en este caso, bueno, simulando aquí una hojita, que es bueno, al menos quiero mostrar las características superficiales de esa hojita, repeliendo el agua, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que deben presentar, ¿sí?, estos nanomateriales para ser aplicados en fotocatálisis ambiental? Digo, estas son algunas de manera general, ¿sí?, que deben de ser fotosensibles, ya sea en la región ultravioleta, ya sea en la región visible o ultravioleta visible, ¿sí? Por ahí también se hacía mención o se hace mucho énfasis de que hay que reducir el ancho de banda prohibida de los semiconductores. Por ejemplo, el óxido de titanio tiene un ancho de banda prohibida de 3.2, ¿sí?, que cae en una región ultravioleta, ¿sí?, y que hay veces que como que nos desanima, ¿sí?, porque pues tiene un ancho de banda prohibida grande y bueno, pero realmente no. O sea, como les mostré, la cantidad de luz ultravioleta es suficiente como para darle aplicación a esos materiales y poder ser potenciales, ¿sí?, para la fotocatálisis heterogénea, ¿vale? Bueno, una estructura cristalina definida, ¿sí?, libre de defectos. ¿Por qué? Porque en algunos casos esos defectos básicamente actúan como centros de recombinación,
Ahora bien, eso depende también del tipo de material, porque es algo bien chistoso. Cuando uno está buscando en las referencias o leyendo artículos, unos dicen que las vacancias pues te ayudaron para poder separar los portadores de carga, y después en otro artículo encuentras, no, pues que las vacancias me redujeron la actividad fotocatalítica. Yo creo que depende básicamente del material bajo estudio, ¿sí? Porque recuerden que la metodología y las rutas de síntesis que utilizamos para diseñar un material semiconductor, ¿sí?, definen también sus propiedades, ¿sí? Bueno, estabilidad fotoquímica, ¿sí?, en solución acuosa, ¿sí?, es bien importante. ¿Por qué? Porque hay materiales que son fotosensibles, pero también son inestables, ¿sí?, bajo irradiación solar y más en medio acuoso, ¿vale? Necesitamos un pequeño tamaño de partícula, que esto va ligado, ¿sí?, totalmente a estas características, que es el área superficial, ¿sí?, y las características superficiales, ¿sí? ¿Por qué necesitamos una alta área superficial? Que vendría siendo esta área expuesta, ¿sí?, la que interactúa con el líquido o con el contaminante. Pues básicamente porque en estas regiones, ¿sí?, es donde se llevan a cabo las reacciones óxido-reducción, como les dije al inicio, ¿sí? Si nosotros tenemos muy poca área superficial, y lo comparo con el P25 porque es como la referencia, ¿sí?, incluso menos de este valor, muy probablemente nuestra actividad fotocatalítica se vea disminuida, ¿sí? Entonces, debemos de tener un equilibrio entre el área superficial, la estructura cristalina y las características superficiales, ¿vale? ¿Y todo eso para qué? Bueno, pues para alargar justamente el tiempo de vida de los portadores de carga, ¿sí? Aquí les vuelvo a mostrar este fenómeno, ¿sí?, de excitación de los portadores de carga, ¿sí?, y algunos de los factores que también podrían contribuir a la recombinación de estos portadores, que son, por ejemplo, las fronteras de grano, ¿sí?, que también, como les decía hace un momento, pueden ser o actuar como centros de recombinación, ¿vale? Bueno, entonces, estrategias. Bueno, las estrategias pueden ser variadas, ¿sí?, desde diseñar diferentes morfologías, ya sea florecitas, ya sea espumas, ya sea varillitas o rods, ¿vale? Siguiente, combinar, ¿sí?, las características o las propiedades de uno o dos semiconductores. Por ejemplo, en este caso, se está haciendo un composito entre el óxido de zinc y el nitruro de galio. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, que cuando variamos, ¿sí?, en este caso, la concentración de zinc, pues, ¿qué es lo que hacemos? Es extender ese borde de absorción, ¿sí?, particularmente de nuestras muestras raíces, que es nitruro de galio y óxido de zinc, ¿sí? Con esto aprovechamos un mayor intervalo de absorción, principalmente de la región visible. El óxido de zinc también cae, ¿sí?, dentro de, o tiene un borde de absorción en la región ultravioleta. Por lo tanto, aprovechar o al menos extender su borde de absorción hacia la región visible, bueno, pues eso también nos ayuda a incrementar, ¿sí?, su eficiencia fotocatalítica. Decorar, más bien dopar el fotocatalizador también para poder mover o desplazar el borde de absorción, ¿sí?, y con ello también disminuir el ancho de banda prohibida, porque también estos átomos o iones dentro de la red también pueden crear sitios, ¿sí?, interbanda, que también pueden ayudar a transporte de los portadores de carga, ¿sale? Bueno, decorar el fotocatalizador también es una estrategia, ¿sí?, principalmente con metales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los metales tienden a ser atrapadores de electrones, ¿vale? Entonces podemos tener, por ejemplo, este es el caso de un nanorod de óxido de zinc,
decorado con nanopartículas de níquel, ¿vale? Y, bueno, la otra que tiene que ver, ¿sí?, con esta mezcla que les decía, bueno, no tanto como mezcla, sino como que jugar con la posición de las bandas, semiconductor o metal semiconductor, ¿sí? Y en el caso de semiconductor, lo que pasa es que, bueno, se forman estos tres tipos, ¿sí?, de alineamiento de bandas, donde las bandas de un semiconductor, más bien de caen dentro de las otras bandas del otro semiconductor, del semiconductor A y B, ¿no? En este caso, pues es escalonada, y en este caso es rota, ¿no? O sea, la banda de valencia y de conducción del semiconductor A está muy por encima de la banda de conducción y de valencia del semiconductor B. Estos diagramitas nos permiten proponer esos mecanismos de transferencia, bueno, de generación y transferencia a los portadores de carga, ¿sí? Para eso son estas bandas, ¿sale? Y poder explicar, ¿sí?, de alguna manera, pues la actividad fotocatalítica, que es lo que pues nos preocupa, ¿no? O sea, de dónde, cuál es el origen y qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, dentro del laboratorio, ¿sí?, en el que trabajamos en el Departamento de Ingeniería de Proyectos, no dominamos al 100% todos, ¿sí?, pero sí estudiamos materiales por sol gel, combustión, hidrotermal, sales fundidas, precipitación, baño químico y estado sólido, ¿vale? Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. O sea, no podemos decir que uno es mejor que el otro. Realmente no es así. Realmente lo que debemos hacer o lo que debemos pensar es, pues, sacarle las mayores ventajas a un método para la aplicación que queremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor sol gel, a mí, si yo sé que requiero nanopartículas de tamaño pequeño, pues a lo mejor me voy por un sol gel, porque sé que estado sólido, ¿sí?, requiere altas temperaturas y tiempos largos de síntesis, y eso lleva a que se forme un tamaño de grano pues, muy grande, y por lo tanto mi área superficial va a disminuir, y bueno, eso no es bueno para la actividad, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una comparativa de mismo material, óxido de titanio, ¿sí?, pero por sales fundidas, por hidrotermal, por sol gel y por combustión. Y como les decía, sales fundidas, que es muy parecido al estado sólido, nada más que ligeramente con un poquito menor de temperatura, ¿sí?, por las sales, que tienden a disminuir es la temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso de síntesis. Tenemos granos pues relativamente grandes, ¿sí? En el caso hidrotermal es normal, ¿sí?, por las altas presiones que se logren a lo mejor morfologías un poco más exóticas. Bueno, en este caso tenemos varillitas. En el caso del método de combustión generalmente se obtienen espumas, ¿sí? Incluso a lo mejor podríamos pensar para aplicaciones de encapsulamiento o cuestiones similares, ¿no? Y por el método sol gel generalmente se obtienen aglomerados de nanopartículas de tamaño nanométrico, ¿sale? Bueno, entonces, les vuelvo a repetir, dependiendo de cuál sea nuestro interés, es que podemos escoger el método, ¿sale? Bueno, en este caso, lo que les muestro es un trabajo de un estudiante, ¿sí?, de licenciatura, en el que intentamos hacer la heterunión, ¿sí? ¿Por qué digo esa palabra? Bueno, a lo mejor es porque intentamos unir, ¿sí?, el ferrato bismuto con óxido de zinc, ¿sí? En este caso, vemos básicamente los granos de óxido de ferrato bismuto, que son grandes, creciendo sobre la superficie de este material. O más bien, el ferrato bismuto, que es el grande, y encima el óxido de zinc, ¿sale? Bueno,
¿qué es lo que queríamos o cuál era el objetivo de este? Bueno, poderlo aplicar a la fotocatálisis heterogénea para la degradación de contaminantes orgánicos, ¿sí? Pero básicamente también lo que queríamos era poder encapsular este cubito, ¿sí? En una cubierta de óxido de zinc. Bueno, aparentemente en algunos casos se pudo observar, ¿sí? No en todos, y aquí lo que hicimos fue pues un EDS para al menos saber cuál es la composición de esta partícula, ¿no? Entonces, aparentemente, o no aparentemente, o sea, la evidencia que nos muestra el EDS es que tenemos esos elementos que contienen o que están dentro de este sistema que nosotros propusimos. Bueno, por otra parte, este también fue un trabajo desarrollado en colaboración, ¿sí? Con gente de Nuevo León, en donde se preparó circonato de estroncio decorado con estos metales, ¿sí? Y justamente se sabe que estos materiales tipo perovskita tienen muy buena actividad fotocatalítica. Y como les dije en las diapositivas pasadas, el hecho de poder decorarlos con estos metales es de alguna manera influir en la separación de los portadores de carga, ¿sale? Bueno, en estas imágenes SEM, en esta, pues se observa la morfología la morfología cuando tiene el 1, el 2, el 1 y el 5% de estos materiales que están como decoración. Y bueno, hicimos un mapeo pues para saber cuál era su distribución, básicamente, ¿sale? Y aquí podemos observar que el objetivo, pues al menos se logró. En cuanto a las propiedades ópticas, lo que podemos ver es que en todos los casos, ¿sí? La curva negra corresponde al espectro de absorción, ¿sí? Del circonato de estroncio cuando tiene 0, ya sea de cobre, de níquel, de cobalto o de hierro, ¿sale? Y que cuando lo decoramos con diferentes cantidades de estos metales, bueno, pues la absorción, ¿sí? Incrementa en todos los casos. En esta prueba lo que vemos es la respuesta, ¿sí? En fotocorriente, que en otras palabras es la prueba que necesitamos para saber si realmente estamos generando y separando esos portadores de carga, ¿vale? Entonces, básicamente la que nos dio mejor respuesta es aquella en la cual se decoró al 1% con cobre, ¿vale? Bueno, en esta diapositiva, bueno, les muestro la actividad fotocatalítica para la producción de hidrógeno de este circonato de estroncio con estos metales y como les mostré en la diapositiva anterior, ¿sí? El cobre fue al 1%, fue el que nos dio mejor actividad fotocatalítica. Ahora bien, bueno, pues ¿cómo explicamos todo este rollo de los portadores y de cómo quedó el cobre en la superficie? Bueno, lo normal, ¿sí? o lo más lógico es que pensemos que estos pues obviamente no van a estar como elemental, cobre elemental, níquel elemental o hierro, ¿no? O cobalto, sino realmente pues se van a oxidar. Entonces lo que pensamos es justamente que esa heterunión del circonato de estroncio con estos óxidos, ¿sí? Promovió justamente esa separación de los portadores de carga, pero donde se vio un efecto mayor, ¿sí? Fue cuando se decoró con este óxido de cobre, ¿sale? En este caso se iluminó con una fuente ultravioleta de 254 nanómetros, se excitan los portadores de carga, ¿sí? Principalmente del circonato de estroncio, ¿sí? Y en este caso los huecos se pasan o migran hacia la banda de valencia del óxido de cobre y los electrones son los que llevan a cabo, en este caso, la reacción de reducción y los huecos son los que llevan a cabo la reacción de oxidación, como en este caso, ¿vale? Entonces, este diagrama de bandas es el que nos permite, como les dije en un inicio, proponer este mecanismo de fotodegradación,
¿vale? Bueno, otro ejemplo básicamente del mismo estudiante de licenciatura, pero ahora ya lo tenemos en la maestría, ¿sí? Es Juan Pedro, nanopartículas de selenuro de zinc por coprecipitación para aplicaciones fotocatalíticas. Esto es parte de su proyecto de tesis, ¿sale? En este caso, lo que quisimos, bueno, su proyecto de tesis involucra la heterunión de selenuro de zinc con óxido de zinc, ¿sí? Pero dada la casualidad, bueno, que nos dio muy buena respuesta el hecho de estudiar el material así, ¿sí? Y en este caso, se le varió la concentración de selenio utilizando el método de coprecipitación. Este método es muy sencillo, digo, no lo voy a explicar así, más bien lo voy a explicar a grandes rasgos, ¿sí? Tenemos la fuente A, la fuente B y añadimos un agente precipitante para poder obtener el sólido, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que obtenemos básicamente de este estudio? Bueno, que el método inicialmente, ¿sí? Pudimos obtener el selenuro de zinc puro, ¿sí? Pero variándole una pequeña cantidad de selenio, o sea, agregándole una pequeña cantidad de selenio en exceso, ¿sí? Pues tenemos estas trazas de selenio elemental junto con el selenuro de zinc, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja que ganamos aquí? Pues la ventaja es que en el trabajo pasado, pues tuvimos que decorarlo, ¿sí? Por aparte, para obtener esa heterunión. En este caso, lo hacemos en el mismo proceso para obtener esos dos materiales en sí, ¿sí? Bueno, el método de coprecipitación, puedo decir que también se caracteriza por tener o por obtener partículas de tamaño nanométrico, ¿sí? Aquí lo que vemos en las imágenes SEM, ¿sí? Esta es para la pura selenuro de zinc y esta es para con el exceso o con trazas de selenio. Aquí está una imagen TEM. Y el tamaño de cristalita, básicamente, en promedio, anda por los 5 nanómetros. Entonces, en sus propiedades ópticas, lo que vemos es que, hasta donde sé, el selenuro de zinc tiene un borde de absorción de 2.7, ¿sí? A nosotros, o al menos el cálculo nos dice que anda de 2.4 y todavía disminuye para cuando tiene selenio, ¿vale? Eso es una ventaja, ¿sí? Segundo, también tiene un amplio intervalo de absorción, ¿sí? Principalmente por defectos estructurales. Ya revisando la literatura, bueno, también se ha estudiado que el selenuro de zinc tiene, pues, estas vacancias de selenio. Pueden ser vacancias de selenio, pueden ser vacancias de zinc, pueden ser vacancias o intersticiales. Digo, habría que hacer una prueba a lo mejor un poco más puntual, como la espectroscopía de fluorescencia, para saber qué tipo de defectos se están formando en este material, ¿vale? Bueno, su área superficial, como les decía, es bien importante y hay una prueba, o más bien la prueba de Beer, que es la que nos permite a través de las isotermas de absorción y de absorción saber cuál es esta área superficial, que en este caso pues la obtuvimos al menos grande para el tipo de material que es. El tamaño de poro, 6.84, el cual está en concordancia básicamente con el tamaño de cristalito más o menos obtenido por difracción de rayos X, ¿sale? Tiene básicamente una estructura mesoporosa, que eso también es importante resaltar, ¿sí? Bueno, en cuanto a las propiedades electroquímicas, lo que se muestra básicamente aquí es unas curvas de fotocorriente, y al igual que en el trabajo pasado, bueno, cuando tenemos selenio, ¿sí? O trazas de selenio, lo que podemos observar es que se genera una mayor densidad de fotocorriente. Lo que nos dice es que estamos generando una mayor cantidad de pares electrón hueco y que no se están recombinando, ¿vale? Bueno,
Finalmente, a este material le dimos la aplicación tanto para producción de hidrógeno como para degradación de rodamina. A lo mejor en hidrógeno, bueno, no nos dio tan excelente como nosotros hubiéramos querido, pero sí dio esa actividad fotocatalítica, ¿sí? Y aquí, como les decía, tanto la banda de valencia como la banda de conducción del selenuro zinc están por encima y por debajo, ¿sí?, de los potenciales del H+, ¿sí?, o más bien de los potenciales para producir hidrógeno molecular y para producir oxígeno molecular, ¿sí? Por lo tanto, aquí aseguramos que se está llevando a cabo la separación total de la molécula de agua, ¿vale? En este caso, algo bien chistoso, no chistoso, curioso, que es importante también tener en cuenta cuando hacemos este tipo de pruebas de degradación de contaminantes orgánicos, porque hay un fenómeno que se le llama adsorción, ¿sí? Entonces, uno pensaría que a lo mejor un cambio de coloración implica básicamente que se está degradando el material, y no es cierto. Puede pasar que la superficie del semiconductor lo absorba, como es este caso. Aquí hicimos una prueba en oscuro y como se dan cuenta, pues el material o la superficie del catalizador pues absorbió gran parte de ese colorante. Y cuando ya encendimos la lámpara, bueno, pues realmente no es el objetivo tal cual, ¿sí? Porque ya en condiciones de oscuridad, pues el material había absorbido la mayor parte. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esas trazas de selenio? Puede pasar que pasiven o estructuralmente estabilicen, ¿sí?, la superficie, que en oscuro se mantuvo estable, y ahora sí, cuando prendemos la luz, ¿sí?, que en este caso fue radiación UV, ahora sí estamos asegurando que toda la chamba la está haciendo la luz y no es un proceso de absorción como en este caso, ¿vale? Entonces, ahora bien, sacamos la posición de las bandas de valencia y de conducción, ¿vale? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Bueno, de que la banda de valencia no tiene el potencial necesario para producir estos radicales hidroxilo, que son los principales para poder degradar la molécula o la molécula del compuesto. Bueno, pero vemos que sí se están generando estos superóxidos. Entonces, nuestro mecanismo está en función de poder generar estos superóxidos y a la vez, de manera indirecta, generamos también estos radicales OH, que son los responsables, básicamente, de poder degradar la molécula, en este caso, de rodamina B, que es el colorante que utilizamos de prueba, ¿sale? Nada más una preguntita. ¿Cuánto tengo de tiempo, perdón? Tenemos una hora, doctor. O sea, ya nada más nos quedan 10 minutos. Perfecto. Ya voy a terminar. Adelante. Y básicamente, el último trabajo, ya igual, nos emocionamos con este método de coprecipitación, nos gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque obtenemos partículas de tamaño nanométrico, y aquí lo que hicimos fue preparar óxido de titanio dopado con nitrógeno, y el dopaje lo controlamos utilizando este compuesto, que es ácido nítrico, ¿sale? Y bueno, también variamos la temperatura de calcinación. Bueno, básicamente, difracción de rayos X nos dice que tenemos óxido de titanio en fase anatasa y fase broquita, no los hago bolas, ¿vale? Tenemos un tamaño cristalito también pequeño, ¿sí? Pero principalmente podemos resaltar que el de 40 mililitros, o la concentración de 40 mililitros, pues es el tamaño cristalita más pequeño, ¿sí? Bueno, y a 100 y a 500, con respecto a los demás. Igual también tenemos una estructura mesoporosa, ¿sí? Y en este caso, con un tamaño de poro de entre 4 y 10, que es más o menos similar
¿sí? Al tamaño que estamos obteniendo aquí, del tamaño cristalito, ¿vale? Bueno, aquí lo que podemos ver es que básicamente variando, ¿sí? La concentración de nitrógeno, es lo que les decía en unas diapositivas pasadas, es que podemos disminuir, ¿sí? Ligeramente el ancho de banda prohibida, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues el nitrógeno introduce estados interbanda, que eso es lo que ayuda a disminuir el ancho de banda prohibida y a poder excitar pues más electrones y por lo tanto pues tenemos más portadores de carga, ¿vale? Bueno, en este caso lo que les muestro es un estudio de espectroscopía FTIR, ¿sí? Donde aquí lo que podemos ver y lo que podemos resaltar es la estabilidad del nitrógeno, ¿sí? Con respecto a la temperatura. Básicamente, esto es agua, pero nos interesa principalmente, estos son CHs, ¿sí? OHs, perdón. Este es un enlace con nitrógeno y lo que vamos a ver básicamente es, en este caso, temperatura fija a 100, variamos concentración. Conforme aumentamos la concentración, pues tenemos más nitrógeno. Entonces eso es hasta cierto punto obvio, ¿no? ¿Qué pasa cuando variamos la concentración, pero ahora a 500? Que tenemos muy, muy poquito. De hecho, no tenemos, ¿sale? Porque 1640 corresponde a OH. ¿Qué pasa cuando dejamos fija la concentración de ácido nítrico y variamos la temperatura? ¿Sí? En este caso sí vemos un modo, ¿sí? De vibración que corresponde al enlace de nitrógeno, ¿sí? Pequeñito, pues porque tenemos una pequeña concentración de este ácido nítrico. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos en gran cantidad? Bueno, pues ahí sí se ve el efecto grande de que cuando está a 40 y a una temperatura de 100, pues tenemos mucho, y conforme se va aumentando la temperatura, va disminuyendo, ¿sí? Por lo tanto, nuestra conclusión es que por encima de esta temperatura, ¿sí? Entre 200 y 300 grados, probablemente estamos desabsorbiendo ese nitrógeno que probablemente sea intersticial, ¿sí? Bueno, entonces un resumen básicamente de este trabajo: tamaño de cristalita, volumen de poro, el ancho de banda prohibida, ¿sí? Que en el caso del de 40, el más pequeño fue 2.94 y bueno, pues para el caso de 40-500 fue de 3, ¿vale? Aquí en este caso lo que nosotros hicimos fue degradar óxido de titanio, más bien rodamina B, utilizando el material que preparamos, que es óxido de titanio dopado con nitrógeno, ¿sí? Y utilizamos dos tipos de fuentes. Sabemos que el óxido de titanio, como les dije, tiene un ancho de banda prohibida en bulto de 3.2. A nosotros nos dio de 3 electronvolts, ¿sale? Por lo tanto, pues esperaríamos que con una fuente de radiación UV, ¿sí? Pudiéramos básicamente inducir esas reacciones de óxido de reducción, ¿sale? Bueno, pero donde mejor actividad tuvimos, ¿sí? Fue cuando utilizamos la radiación visible, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente, más o menos como a las, bueno, aquí estamos hablando de 5 horas, bueno, aquí son minutos, aquí estamos hablando de menos tiempo, ¿sí? Y la que mayor actividad nos dio fue la 10500, ¿sí? Que corresponde, si no mal recuerdo, a la que tiene un gap de 3 y una área superficial relativamente grande, ¿sí? De 102. Y para el caso donde utilizamos radiación visible, bueno, pues este caso fue de 5 horas y a las 5 horas tuvimos al menos el 70%, ¿sí? De ese colorante convertido al menos en otra molécula, ¿sí? Que no corresponde a la molécula de rodamina B. ¿Cómo sabemos esto? ¿Y cómo aseguramos básicamente que estamos degradando la molécula? Bueno, un indicio que nos da es
este desplazamiento, ¿sí?, de la absorción de la molécula de rodamina B. ¿Sí? Este desplazamiento nos indica que se está convirtiendo en otra cosa. Ahora, por ejemplo, aquí, pues no tenemos ese desplazamiento. ¿Cómo me aseguras? O sea, dime, ¿cómo me aseguras que efectivamente se está degradando? Bueno, para eso hay una prueba que se llama carbono orgánico total, ¿sí?, que también nos ayuda a saber si efectivamente hay una desmineralización de esa molécula de rodamina B, ¿sí? Y, bueno, el mecanismo que se propone básicamente para poder explicar esa actividad fotocatalítica, bueno, pues es que se forman estos estados interbanda que ayudan a promover la actividad fotocatalítica tanto en la región ultravioleta como en la región visible. ¿Sale? Bueno, ya para terminar, espero no nos haya enredado ni hecho bolas, ¿sí? Conclusiones generales, y lo voy a comentar así porque realmente hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Realmente uno pensaría que, por ejemplo, el óxido titanio típico que te dicen, no, ese material ya está más que estudiado, ya está más que hecho, más que conocido, pero realmente yo creo que independientemente de que haya muchos artículos, ¿sí?, yo creo que siempre podemos explorar algunos aspectos fundamentales que ayuden a contribuir o a entender estos procesos de fotocatálisis heterogénea, ¿vale? Principalmente, el que mayor afecta, ¿sí?, es el proceso de recombinación de los portadores de carga, ¿sí? Ese es el dolor de cabeza. Segundo, la estabilidad fotoquímica del semiconductor que utilicemos. Ya pensando en algo un poquito más extrapolado, bueno, pensemos en tiempo de vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces puedes reutilizar ese fotocatalizador y te da la misma eficiencia, ¿no? Incluso pensando si es un material en polvo, el hecho de pensar en un método de que estarlo recopilando, ¿sí?, puede ser una limitante, ¿no? Algo también bien importante y que a lo mejor no todos lo podemos tener, ¿sí?, pero que hay que tener en cuenta es el diseño de reactores. Tanto la geometría como todo el proceso que tiene que ver durante la prueba, que es agitación e iluminación, distancia y todo este rollo, influye en la actividad fotocatalítica, ¿vale? Bueno, entonces, muchas gracias. A nombre de todos el grupo, ¿sí?, y a nombre de la gente que nos ha apoyado para que este trabajo sea posible, ¿sí?, les agradezco mucho la invitación y gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esta interesante charla y por compartirnos este trabajo que está haciendo tan significativo en este momento que buscamos sostenibilidad. Bueno, doc, me voy a permitir hacerle las preguntas que se han acumulado tanto en el chat como en Facebook, y vamos a comenzar por Facebook. Nos pregunta Gerardo Rodríguez, que ¿qué se debe el fenómeno de absorción en estos materiales? Bueno, el fenómeno de absorción básicamente tiene que ver con características superficiales del semiconductor, ¿vale? O sea, hay semiconductores que tienden a absorber, ¿sí?, fácilmente ciertos componentes, ¿sí? Pero eso hay veces que se puede confundir cuando les platicamos, por ejemplo, sobre descontaminación de agua, y lo primero que se piensa es elementos pesados, ¿sí? Bueno, realmente los elementos pesados, bueno, dentro de los diferentes métodos, uno de ellos es la absorción de metales pesados, ¿sí?, principalmente por materiales zeolitas, ¿no? Creo que algún tipo de zeolitas son las que absorben y después les hacen ahí un proceso para poder reactivarlas y vuelven a funcionar. Pero yo creo que tiene que ver con básicamente esas características superficiales de ese material. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Luis Fernando Bautista. Nos dice que si podemos considerar que el cobre usado como decorado de estos materiales es el mejor conductor o es el que tiene mejor desempeño
por ejemplo, mayor a los óxidos, y le dice que muchas gracias y lo felicita por la excelente presentación. Bueno, realmente, como les decía al inicio, no hay un material como el mejor y el peor, ¿no? Realmente lo que tenemos que pensar, por eso es el título de esta plática, diseñar, porque suele pasar que hay materiales que pueden ser por sí solos malos, pero cuando los juntas con otro, ¿sí? Hacen muy buena mancuerna, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que saber elegir, y todo eso en función de las propiedades de cada uno de manera individual, ¿sí? Y ya en conjunto, como les mostraba, tomar en cuenta básicamente su posición de bandas y cuál sería el mecanismo por el cual se regiría ese proceso de generación y transporte de los portadores de carga. En el caso del artículo donde se decoró el circonato de estroncio con diferentes metales, bueno, en ese estudio el que nos resultó mejor fue con cobre, ¿sí? Incluso se probaron diferentes cantidades de cobre. Y el hecho de agregarle más cobre no significó que diera mayor actividad fotocatalítica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente el que mejor nos dio fue el del 1%. De acuerdo, doctor. Y coincido con usted en este enfoque de que no hay material malo, sino simplemente una aplicación particular. Claro. Bien, tenemos otra pregunta, doc. Ahora es de Luis Miguel Flores. Nos pregunta sobre la eficiencia de la combinación de portadores de carga y cuáles son los principales obstáculos presentados para que se combinen estos portadores de carga. ¿Para que se combine? Ajá, en la combinación de portadores de carga. No sé, quizás si puedas, Luis, por favor, aclarar más sobre tu pregunta. Nos pregunta cuál es la eficiencia en la combinación de estos portadores. Bueno, realmente eso es lo que no queremos. O sea, yo le respondería de esa forma. Lo que no queremos es que haya recombinación de portadores de carga. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de que se recombinen de manera individual, ¿sí? Ya no podríamos llevar a cabo la reacción óxido-reducción. Acuérdense, los electrones son los que reducen y los huecos son los que oxidan. Si se nos recombina, pues entonces no tendríamos portadores con los cuales poder llevar a cabo estas reacciones. De acuerdo. Y una última pregunta, es algo así ya como más de curiosidad. ¿Por qué se prefiere el término de decorado en este tipo de síntesis? Lo puedes manejar como decorado porque solamente piénsalo como bueno, pensando en el sputtering, como un salpicado, ¿sí? Okay. O sea, realmente no está recubriendo, ¿sí? Gran parte de una partícula, por ejemplo, solamente como salpicadito. Entonces, el hecho de que podamos de alguna manera controlar ese salpicado, por llamarlo así, digo, a lo mejor no sea el mejor término, pues, como les decía, nos ayuda a separar esta recombinación de los portadores de carga en la superficie. Incluso, o sea, no puede, también hay otra cosa que le llamamos la heterunión, ¿no? Realmente, como en la imagen que le mostraba, que teníamos un cubito de ferrato de bismuto y lo recubrimos con el óxido de zinc. Entonces, ahí podríamos hablar a lo mejor un poquito más de un sistema, pues, no sé, de encapsulamiento o de heterunión, que aquí también es heterunión, pero bueno, yo creo que cada quien lo maneja en función del objetivo de su proyecto, ¿no? Claro que sí. Bueno, le agradecemos de nuevo mucho por esta interesante charla y como comentario final le quiero externar la inquietud de algunos de nuestros estudiantes. Nos dicen
que están muy interesados en el tema, y mi pregunta sería si ustedes están a disposición de recibir a algunos de nuestros estudiantes para que hagan proyectos modulares o incluso algún proyecto de tesis. Sí, realmente la invitación está abierta. De hecho, se los he comentado varias veces. El hecho de poder recibir a estudiantes, bueno, pues es algo gratificante, ¿sí? Poder guiarlos dentro de su formación y poder contribuir en este pequeño espacio que me dan, pues es justamente con el objetivo, ¿no? De poder atraer estudiantes. Muchas gracias, doctor. Y pues estudiantes, aquí está en esta diapositiva el correo del doctor Oscar. No duden en contactarlo si estos trabajos tan relevantes son de su interés, o bien pueden hacerlo a través de nosotros por medio de ya sea de los profesores o de la coordinación de la licenciatura. Muy bien, entonces se nos acabó el tiempo. Doctor, queremos agradecerle de nuevo por habernos acompañado en esta tercera charla del ciclo de conferencias. Estuvimos muy honrados de haber escuchado su trabajo. Y de nuevo, muchas gracias. Le enviamos un aplauso virtual y próximamente le haremos llegar su reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Buen día, doctor. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, hasta luego.